Buenas noches, bienvenidos. Otro llenazo, aparte del que acabamos de tener hace unos minutos en la otra sala y como ha sido la constante de este extraordinario festival. Muchas gracias a la organización por invitarnos y nada, bienvenida Marta Sanz. Muchas gracias a todo el mundo por venir esta tarde a compartirla con nosotros. Muchas gracias, por supuesto, también a la organización del festival, a Catalina, María Fernanda, y muchas gracias a ti, que sé que vas a ser un entrevistador de lujo. Gracias. Bueno, la de lujo eres tú. Y arranquemos con, bueno, Marta, madrileña del barrio de Malasaña, ¿sí? Uno de esos barrios tradicionales de la capital española, llenos de vida, de gente y de historias, pero sobre todo, como en todas partes, llenos de seres humanos, de esta especie extraña que tiene tantas cosas en las que has sabido meter el bisturí, ¿sí? Y abrir tantas cosas que aparentemente se vuelven normales, cotidianas, pero que tienen un más allá. Marta es filóloga y te puedo decir algóloga. ¿Albóloga? Algóloga, lo encontré. Algóloga. Te había entendido, ¿sí? Albóloga, y no. Digo, yo del color blanco no, pero sé poco. Es que... Algóloga, espero que no. Espero que no. Lo que pasa es que el tema, digamos, que uno encuentra con Marta, tiene que ver mucho con el dolor y el tratamiento al dolor. Pero Marta es mucho más que eso. Voy a dar unas palabras con las que te definen: dolor, crueldad, lucidez, sátira, hipnotismo, fascinación, aparente inocencia, inteligencia, ironía, brillo, viveza, nervio, verdad. Además pusieron... Yo ya me puedo ir a mi casa. Ya te puedes ir. Y falta una, estilazo. Ah, bueno, pues vale. Bien, fenómeno. Pero detrás de eso, vuelvo al punto inicial, dolor. Escribo de lo que me duele. ¿Por qué? Bueno, voy a intentar enlazar un poco lo que has comentado al principio con lo que has rematado. Al final, la faena, que sé que a ti esto de rematar las faenas, además, te gusta mucho. Para mí es muy importante hablar de las cosas que suceden en la vida cotidiana. Para mí es muy importante, cuando tú has dicho, Marta es una vecina del barrio de Malasaña en Madrid, para mí es muy importante abrir las ventanas y ver lo que pasa en la calle, poner la oreja en el patio de luces de mi comunidad de vecinos y escuchar con afán sociológico, no con cotilleo, lo que se cuece en esa comunidad. Yo creo que las personas que nos dedicamos a este oficio de escribir, lo primero que tenemos que ser es observadores de la realidad que nos rodea, para después poder transformar esa realidad en palabras que nos sirvan para comunicarnos con los demás, ¿no? Pero lo primero es esa capacidad de observación. Entonces, para mí, las cosas vulgares, las cosas pequeñas, las cosas comunes, las cosas simples son la materia primordial de la literatura. A mí no me interesa la excepcionalidad, a mí no me interesa lo singular, a mí me interesa lo que nos sucede a todos y nos convierte a todos en seres humanos fraternos. Y creo que los libros se hacen especiales no porque narren grandes gestas, no porque hablen de seres heroicos, de heroínas o de héroes como sucedía en la literatura de hace mucho tiempo, sino porque lo que nos interesa ahora de los textos literarios es esa textura, ese relieve del lenguaje literario que hace de las cosas vulgares cosas extraordinarias y nos permite ver los perfiles de la realidad que nos pueden pasar desapercibidos. Entonces, tú hablas del dolor. El dolor es algo que yo creo que algóloga, Algóloga. que
nos concierne a todos, no solamente porque lo hemos podido padecer en nuestras propias carnes, sino porque lo padecen las personas con las que convivimos. Y también nos concierne a todos en la medida en la que yo creo que en uno de los libros de los que vamos a hablar, en Clavícula, yo hablo de un dolor particular, que es el que yo experimento en mi clavícula. De hecho, ahora que estoy hablando con todos ustedes me está doliendo muchísimo, horriblemente. Pero al mismo tiempo creo que es muy importante tomar un poco conciencia de que a todos nos duele algo por el tipo de vida muchas veces salvaje, muchas veces opresiva, muchas veces llena de ansiedades que estamos obligados a vivir. Y el dolor, lo dices, muta con el paso de los días, y utilizas una frase mágica, es un ratoncito que cambia de tamaño y de forma dentro de la jaula. ¿Cómo es esa mutación y cómo son esos días muy malos, esos días buenos, pero además esos días de miedo de que el dolor vuelva? Bueno, me está haciendo, Víctor, unas ¿Te preguntas estás doliendo? muy íntimas que Sí. yo voy a intentar contestar. En Clavícula, y esto enlaza de alguna manera con la mesa sobre los polvos malos y buenos a la que acabamos de asistir, y en la que, por cierto, he aprendido muchísimas cosas. Tomé apuntes en mi libreta negra, para eso la traje realmente. El dolor, para mí era fundamental encontrar palabras para nombrar el dolor, porque el dolor es una sensación subjetiva. Es una sensación que cada uno experimenta de distinta manera. Es una sensación a la que nos cuesta mucho ponerles nombre. Entonces, yo me descubrí a mí misma, y eso lo cuento en la novela, en el libro, o en lo que sea, ya veremos si es una novela o no, me descubrí a mí misma delante del médico o de la médica que me tocara, y me preguntaban, pero bueno, ¿a usted cómo le duele? Me decían, ¿es un pinchazo? ¿Es un escozor? ¿Es una presión? ¿Cuál es su intensidad? Y yo intentaba buscar las palabras y no encontraba las palabras. En realidad la literatura es una búsqueda permanente de las palabras. Y yo no podía, hasta que al final yo le decía, es una garrapata. Tengo una garrapata pegada a la clavícula, me salía una metáfora animal. Entonces, en esa experiencia del dolor que va transcurriendo a lo largo de los días y que nos hace vulnerables y que nos llena de miedos, también había días en los que mi organismo y mi cabeza intentaban reaccionar con un bálsamo muy útil, que es el sentido del humor. Por eso en Clavícula hay pasajes que pueden ser muy meditativos, hay otros pasajes que pueden ser muy cotidianos, muy vulgares, incluso ordinarios en el sentido escatológico del término, y hay otros pasajes que son humorísticos. Entonces, un poco con ese cambio de registros del texto, yo quería dar cuenta de esa transformación del dolor a lo largo de los días y de ese ratoncillo, de esa garrapata que te va comiendo por dentro. Bueno, sabrás disculparme, pero evidentemente, y tú también lo dices, todos los textos son autobiográficos. Y en este libro lo que pasa es que de alguna manera, autobiografía de Marta termina contagiándonos a todos, y yo debo confesar que cuando terminé de leer el libro, pues me estaba doliendo algo más de lo que normalmente me duele. Lo cual, pues, quiero darte el mérito, pues, de que hayas logrado ese efecto. Ocurre que hace poco William Ospina decía que, como para resumirlo, a quien bien conoces a William, decía que la única especie que va al médico es la especie humana. O sea, uno nunca ve a la madre rinoceronte con su pequeño yendo al pediatra, ¿cierto? Sino que somos los humanos y se preguntaba entonces sobre la verdadera necesidad o la verdadera aplicación de la medicina. Algo que suena un poco absurdo, pero que si uno se pone a mirar bien, esas especies alcanzan su grado de curación con base, no sé cómo, pero sucede, ¿de acuerdo? Entonces, el tema está en que la pregunta, pero la hago no para ti, sino a nombre de todos, ¿es acaso esta la generación con mayor número de hipocondríacos en la historia? O sea, porque yo creo que nunca como antes la gente había sentido la necesidad de ir a ser atendida
a ser querida, consolada, contemplada y demás, pero además nos duelen más cosas de las normales. Bueno, yo creo que sí que somos una sociedad cada vez más hipocondríaca, porque somos una sociedad en la que cada vez se hace un uso político más perverso del miedo. Entonces, somos una sociedad tremendamente atemorizada por el gran destino de los seres humanos, que es el hecho cierto de que envejecemos y nos vamos a morir, el hecho de que podemos presenciar también la muerte de nuestros seres queridos, el hecho de que existe el dolor, el hecho de que existe la enfermedad, pero es que a todo eso se añade una precariedad en los trabajos, una precariedad en las existencias que hace que nos sintamos doblemente miedosos y doblemente vulnerables. Entonces, yo creo que vivimos en sociedades en las que cada vez hay más conductas y más comportamientos que están patologizados. O sea, todo se convierte en patológico porque todo asusta. La menopausia se convierte en algo patológico, el embarazo se convierte en algo patológico, determinadas conductas infantiles se convierten en algo patológico. Entonces, la medicina preventiva está muy bien y yo para nada quiero ponerle ni un solo pero a la medicina preventiva, porque la medicina preventiva salva vidas todos los días y hay que hacerse análisis de sangre por mucho miedo que nos den. Pero por otra parte creo que también esa obsesión con convertirlo todo en una enfermedad, yo no sé si aquí hablarán de esto, me imagino que sí, el síndrome posvacacional, la depresión posvacacional. ¿Cómo que depresión? No hay que tomar vacaciones después de irse de vacaciones. Claro, sencillamente tú te cabreas. ¿Te has dado cuenta de eso? Hay que tomar vacaciones después de irse de vacaciones. Eso no es una depresión, será otra cosa, es una cosa natural, pero no una depresión. Entonces yo a veces creo que incluso que esa patologización de la que todos somos víctimas está en relación directa con una medicalización, que es lo que les interesa a las industrias farmacéuticas. Pero ahí ya es que me pongo yo a pensar anticapitalistamente y me vuelvo loca. Sí. Es la segunda vez en las últimas semanas que escucho la palabra menopausia. Sí. Y tú dices que nadie pronuncia esa palabra hoy y que se ha convertido en un tótem o en un tabú. ¿Por qué? ¿A qué lo atribuyes más bien? Mira, en la mesa de antes, Bersabé lo ha explicado muy bien. Sí. Es verdad que existe el prejuicio de que las mujeres, cuando dejan de sangrar todos los meses y recibir metafóricamente a eso que alguien llama el inquilino comunista, no sé si habíais oído la frase. No lo sabía, pero lo voy a acuñar. Bueno, en España incluso creo que había un grupo de rock punk que se llamaba así, el inquilino comunista, muy estupendo. Entonces, parece que cuando a ti el inquilino comunista deja de visitarte, pues dejas de ser mujer, y dejas de ser mujer porque ya no puedes procrear, y dejas de ser mujer porque asocias el hecho de ser mujer a la posibilidad de ser hijos y el hecho de ser deseable a la posibilidad de que, de reproducirte, de procrear. Bueno, yo he sido durante muchos años de mi vida una mujer perfectamente fértil, ya no lo soy, porque ya soy una señora absolutamente menopáusica y al mismo tiempo muy deseable, como ustedes podrán comprobar. Claro, Chema, es así, por ahí está Chema, el esposo, claro que sí. Claro. He pasado muchos años de mi vida siendo fértil y no queriendo procrear, teniendo relaciones sexuales y siendo una gran mujer, igualmente. Entonces, yo lo que pongo en tela de juicio es esa asociación absolutamente simplista entre las mujeres y la procreación o entre la sexualidad femenina y la procreación. Entonces, a mí esto me perturba. Ya te dije que uno es dueño de lo que calla, esclavo de lo que dice y más de lo que escribe, ¿no, Julio? Total. Esto dice ella en torno a ese tema de la procreación, por favor, comillas. A lo mejor esto es un castigo por no haberme perpetuado en la carne de mi carne. Si hubiese tenido hijos, atención, si hubiese tenido hijos, hoy me preocuparía un hipotético accidente de moto, un embarazo no deseado, los incipientes síntomas de una leucemia que se manifiesta con un dolorcillo de muelas y una ligera febrícula. Por la ley de vida y la falta de trabajos dignos, sería menos egotista y mis impresionantes conocimientos anatómicos
me duelen la escápula, el trigémino, el tubérculo conoideo, se desplazarían desde la observancia de mi propio cuerpo a la evaluación permanente del de mis criaturas. Estaría sobre todo muy preocupada por saber dónde podrían caerse muertos mis hijos, de qué puta mierda iban a vivir, y yo volaría fuera del nido más compulsivamente si cabe para traer a casa pajas, miguitas e insectos diminutos. Genial. Eso resume plenamente esa decisión. Bueno, eso y otro asunto del que yo hablo en un libro que se titula La lección de anatomía, que también es un libro autobiográfico, cuyo segundo capítulo se titula, no por casualidad, El día del parto de mi madre. Es un libro autobiográfico en el que el primer capítulo no es el día de mi nacimiento, como sería lógico, sino que es el día del parto de mi madre. ¿Por qué? Porque desde que yo tengo uso de razón, yo recuerdo a mi madre contándome lo que sufrió el día de mi parto. No dilataba, aquello era horrible, tuvieron que ponerme pentotal, casi me desangro después porque no se cerraba el globo de seguridad. Es espantoso, después de la niña viene la placenta, luego los puntos. Y yo, claro, yo estaba familiarizada con ese discurso desde los 4 años. Y yo soy persona sensible. Entonces yo desde los 4 años me juré que yo jamás en la vida tendría hijos. Entonces, sencillamente he cumplido mi juramento. O sea, creo que no hay que tener, o mi promesa, que yo soy una persona laica, ¿no? Entonces, creo que no hay que tener razones tan profundas ni tan metafísicas para justificarte como mujer por el hecho de no haber tenido hijos. Simplemente puede ser el miedo al dolor. Entonces, yo en esta novela, en la historia, en la lección de anatomía, cuento que mi madre me inoculó un miedo al parto que yo no he superado ahora que ya ni siquiera estoy en condiciones de parir, de lo otro sí. Pero al mismo tiempo me transmitió también un enorme gusto por el relato. Sí. Y me transmitió también la idea de que los relatos se meten dentro de nosotros y los buenos relatos no nos dejan indiferentes. La sensualidad, la capacidad de convicción con la que me contaba mi madre su día, fijaos si fue trascendente, que ha motivado que yo haya decidiera en su momento, en consenso con mi pareja, no tener hijos, evidentemente. Entonces, fijaos hasta qué punto la literatura ahora, por mucho que nos digan que no sirven para nada, es algo performativo, es algo que se nos mete dentro de nosotros, es algo que metabolizamos. Por eso yo últimamente digo siempre que aunque pensemos lo contrario, la ficción es verdad. Claro, mucho. Pero no, esto no tiene nada que ver con tu edad, porque además eres una mujer muy joven. Obviamente. Pero estoy seguro que no hubo video del parto. No. Lo digo porque después yo sé qué piensas tú sobre los videos de los partos. Ay, sí. Bueno, creo que Víctor ha leído mis obras completas. Yo tengo otro libro que se llama Animales domésticos, donde cuento cómo a unos personajes, en este caso no es un libro en el que yo hable en primera persona, sino que es un libro en el que yo manifiesto ciertos puntos de vista a través de las máscaras de la ficción, de los personajes que forman una familia. Entonces, a través de esos personajes manifiesto el recelo hacia esas personas que te enseñan todo lo que tiene que ver con su maternidad o su paternidad. Primero te enseñan la ecografía del niño y te dicen, mira la nariz, y tú dices, ¿qué nariz? Sí. Mira, ya se parece a Manolo, ¿cómo se va a parecer a Manolo? O sea, no, y te lo enseñan y luego te enseñan, han grabado el parto y te lo enseñan, sí. Te lo ponen. Y entonces dices, ¿por qué este amor innecesario a la vida? O sea, esto no me gusta, a mí me desagrada. O sea, yo no creo como Bersabe que los falos sean feos. Ni los culos, ni nada, ¿no? Pero un parto,
parto allí, será por influencia materna, claro, lo que sea, los líquidos, la sangre, que sale, que no sale, los niños amolatados, me parece una cosa que sí que forma parte de la estricta intimidad de las personas, ¿no? Entonces, Animales domésticos, que es un texto muy satírico, pues hacía un poco de burla de esa historia, centrándose en un personaje que también convertía toda su vida en el hecho de ser madre, ¿no? En Animales domésticos se cuenta que todos los seres humanos necesitamos una especie de espacio heroico para justificar nuestra existencia. Hay personas que justifican su existencia a través de la militancia política. Hay personas que justifican su existencia creyéndose el mito del hombre hecho a sí mismo, el self-made man, y me disculpo por mi inglés y por mi francés y por todo. Y luego hay otras personas que justifican toda su existencia por el hecho de haber tenido o no un hijo, ¿no? Entonces, en esta novela se hablaba de eso. Y fíjate que esta novela, déjame contarlo, porque es algo que cuento a menudo, pero me parece importante para entender un poco de dónde parte mi concepción literaria. Esta novela surge de que yo di una charla en un club de lectura femenino en una ciudad que hay muy cerca de Madrid que se llama Getafe. Y yo allí di una charla sobre la novela de Adulterio. Y hablé a las señoras de Getafe, pues eso, sobre Madame Bovary, sobre Ana Karenina. Y entonces una de las señoras, al final de la charla, aplaudieron muy amablemente, me dijeron a todo que sí, pero una señora levantó la mano y me dijo algo así como, perdona, bonita. Y yo dije, pues, yo le perdono, usted dirá, dice, mira, perdona, bonita, dice, yo he leído todos esos libros que tú me has dicho. Dice, pero yo tuve que dejar de leer porque a medida que iba leyendo, cada vez mi familia me parecía más una absurda pandillita de animales domésticos. Entonces, esta señora se dio cuenta de que la literatura a veces nos abre los ojos de una manera en la que nuestra lucidez nos empieza a ser muy exigentes con los demás. O a verlos con un ojo crítico, con una lupa que no los habíamos visto nunca. Puede ser que los veamos más hermosos, pero también puede ser que los veamos más feos. Entonces, este es un ejemplo muy bueno de cómo la buena literatura no nos deja impasibles, nos deja una huella. Entonces, esta señora, para proteger su vida cotidiana, tuvo que dejar de leer porque empezaba a experimentar un desprecio enorme por sus hijos y su marido, que le parecía un soberbio gilipollas. Y la verdad, la obra de Marta no te deja una huella, te deja un tatuaje, de esos que no se quitan. Pero, y uno comienza a leer lo que hace Marta y dice, yo como que soy este. Y uno se ve ahí reflejado y pasa vergüenza de decir, soy este, y pasan cosas. Yo tengo un hijo chico y, por ejemplo, descubrí que mi mujer no tiene la razón, porque ella dice que mi hijo tiene que dormir entre 8 y 10 horas, y encontré que Marta tiene el argumento para que el niño se acueste a la hora que quiera y se levante a la hora que considere, y tiene que ver con la naturaleza, porque al comienzo de toda esta historia del ser humano, si el cliente se dormía 8 horas, era presa de los depredadores, porque pues si 8 horas dormido, ¿cuántos bichos le caían encima? Gracias por el consejo. Y hay otra cosa que pasa cuando vemos lo tuyo también y que tiene que ver con esta generación, y es una tendencia marcadísima aquella de adelantar acontecimientos, ¿sí?, por encima de todo. O sea, anticipamos lo que los abuelos ya nos habían dicho, oiga, no invoque lo malo porque le llega, pero nos hemos vuelto expertos, si va a venir detrás de esto, esto y esto. Ese grado de inseguridad, de miedo nos está invadiendo. Bueno, ya creo que casi no hay reversa. ¿Cómo lo ves? Que además lo tratas y lo citas. Pues lo veo tal y como tú lo has explicado. Lo has explicado divinamente bien, y creo que eso se llama neurosis, y que la neurosis es una enfermedad colectiva, ya no es una cosa de seres humanos particulares. En Clavícula, como comentábamos al principio, lo que se plantea es una poética de la fragilidad. ¿Por qué somos frágiles? ¿Y por qué los seres humanos somos frágiles? Por las cosas que inexorablemente nos van a pasar y anticipamos, pero también somos frágiles por razones exógenas, por lo que nos rodea. O sea, yo en Clavícula hablo de
cómo nuestros dolores físicos son inseparables de nuestros dolores psíquicos y de nuestros dolores sociales. Eso es lo que yo quería contar en este libro, porque fíjense que yo este libro lo empecé a escribir como un acto de terapia. Yo no pensé en principio publicar este libro, yo pensé, bueno, me duele la clavícula y el hecho de que me esté doliendo la clavícula a mí me está creando una serie de fantasmas, de miedos e inseguridades terribles. O sea, yo pensaba que porque me dolía la clavícula me iba a morir, porque era algo que no me había dolido nunca. Yo sé que si me duele la garganta me voy a coger una gripe y entonces no me preocupo, o que si me duele un poco aquí es que resulta que la muela del juicio Pero cuando te duele una cosa que no te ha dolido nunca, a mí eso me generó una inquietud enorme. Entonces decidí, ya que soy escritora, o lo intento, porque creo que esta palabra hay que ganársela todos los días, no es algo que se pueda dar por supuesto. Y no tiene carné. Y no tiene carné, ya que supuestamente soy escritora o los demás han decidido hacerme escritora con sus lecturas, ¿por qué no utilizo el discurso articulado? ¿Por qué no utilizo el lenguaje para intentar comprender mi dolor? Para articularlo, y en la medida en que tú lo comprendes, intentas paliarlo. Entonces, yo empecé a escribir este libro con un impulso terapéutico, pero luego este libro se convirtió en literatura porque yo llegué a la conclusión de que eso que estaba contando en primera persona y que aparentemente solamente me concernía a mí, nos concernía a todos. Nos concernía absolutamente a todos, ¿no? Entonces, ahí yo hice el esfuerzo de buscar las palabras justas, de buscar las palabras pertinentes, bonitas y feas, escatológicas y no tan escatológicas, cómicas y tristes, para comunicar a mi comunidad lo que yo quería comunicar, porque creo que en Clavícula el gran aprendizaje que yo como escritora experimenté es que lo que nos termina salvando en cierta medida de nuestros dolores fantasma o de nuestros dolores reales a veces es la comunicación con los demás, el espíritu de fraternidad, el sentirnos parte de algo, el sentirnos queridos por los otros, atendidos por los otros, cuidados por los otros y al mismo tiempo pues saber que nosotros también los podemos querer, atender y cuidar. Y me voy a callar, que he visto a un señor bostezando. Qué bien. Y una forma de vencer tantos miedos. Oye, hay un miedo que comparto contigo y es el miedo de tu niñez cuando tu madre subía al escenario para actuar. Compártelo porque, es más, espero que no se te haya pasado. No se me ha pasado. Bueno, yo es que evidentemente Víctor es un experto. Víctor ahora está refiriéndose a otra novela mía que se llama Farándula. Entonces, Farándula es una novela que habla sobre el mundo de los actores en España, pero podría ser España o podrían ser muchos otros países, y a través de ese relato satírico del mundo de los actores y del mundo farandulero que rodea al mundo de los actores, pues intentaba hacer una crítica a la precariedad del mundo en general y de los oficios culturales en particular, porque parece que aquí los escritores y las escritoras estamos siempre atando los perros con longaniza. Se nos ve siempre en congresos maravillosos, donde nos llevan a hoteles divinos, donde comemos de maravilla, entonces tú ves el plato y dices, ¿de verdad me puedo comer esto? O yo qué sé, estuve en el High Festival de Cartagena y me bañé en la misma piscina que Héctor Abad Faciolince. Sí. Es más, me estaba bañando con Héctor Abad Faciolince. Chema, ¿lo permitiste? Y estaba por ahí también Leclesio y tal. Entonces, se nos retrata en esos momentos culminantes, pero nuestra vida cotidiana no es eso. No, déjame decirte una cosa. Hay un dicho en los toros, ¿sí?, que dice que los empresarios, los apoderados de los toreros, tienen que comer muchos langostinos para poder llevar las lentejas a la casa. Pues eso sí. Pues nosotros lamentablemente no comemos tantos langostinos como pudiera parecer, y al final lo que tienes que hacer es pagar tus facturas, pagar tu casa, y hay meses, y eso lo digo explícitamente en Clavícula, donde tú ganas una cantidad de dinero absolutamente misérrima y otros meses donde dices, ostras, ¿cuánto dinero he ganado? Pero claro, ese dinero te tiene que servir para mucho tiempo. Entonces, yo quería hablar de eso un poco en Farándula. Entonces,
muchos periodistas me preguntaron, pero bueno, ¿qué relación directa tienes tú con el mundo del teatro? Y digo, hombre, directa ninguna, soy espectadora y tal. Digo, pero sí que es verdad que a mí me queda un trauma con el teatro. Y es que cuando yo era pequeñita, mi madre pues formó parte de un grupo de teatro amateur, aficionados, ¿no? Y entonces yo recuerdo a mi madre estudiándose los papeles en casa, memorizando los papeles. Y yo incluso le tomaba la lección. No es verdad, ángel de amor. Y claro, yo estaba muy comprometida con el esfuerzo de mi madre, ¿no? Hasta el punto de que cuando llegaba el día del estreno y a mí me tocaba sentarme en la primera o en la segunda fila, yo me moría de miedo por si mi madre se equivocaba. Porque yo también me sabía el papel, lógicamente. Yo, a ver si mi madre no se equivocaba, porque es perfeccionista y tiene una gran memoria, pero yo estaba con el bolo en el estómago pensando, ay, que se va a equivocar. Y eso motivó que durante muchísimos años yo no asistiera a espectáculos teatrales porque tenía la sensación de que los actores se iban a equivocar. Y entonces imaginaos, es un sufrimiento, un sin vivir. Tú en lugar de estar disfrutando de un espectáculo estás diciendo, ay Dios mío, que se va a equivocar Angelina Jolie. Entonces es absolutamente horroroso. Entonces, afortunadamente conocí a una actriz española que se llama Clara Sanchis, que es la hija de un dramaturgo excepcional, José Sanchis Sinesterra, el autor de Ay Carmela, quizá os sonará, y de una actriz y directora y actriz que se llama Maui Mira, que me dijo Clara Sanchis, que es de una estirpe teatral, dice, Marta, dice, tú no sufras. Dice, si los actores de verdad, dice, nos equivocamos permanentemente. Dice, pero no lo nota nadie. Claro. Dice, el ser buen actor consiste en que tú te equivocas, pero estás tan bien coreografiado con tu compañero, tienes ya tantos recursos, tantas estrategias, que el espectador no lo sufre. Y yo dije, ¡fua! Entonces me empezó a invitar al teatro, cosa que también es muy importante, que te inviten, ¿no? Sí. Y bueno, ya me he curado, ya estoy bien, ya puedo soportarlo. Pero crean que de verdad en este libro está consignado cuánto gana Marta. O sea, ahí están los ingresos de un año, hay que sumarle la sinceridad y bueno, menos mal que no somos los únicos. Dame la mano, estamos en la misma condición de dificultades. Y eso me da pie para abrir ahora la puerta de la casa, pues es que con Marta uno leyéndola entra en ese grado de confianza y preguntarle, esta pregunta debería ser para Chema, para tu esposo que está aquí, y no, yo sé que no lo vas a responder, pero de verdad el éxito de los matrimonios reside en no darle demasiadas vueltas a las cosas, porque no pasarse la vida deshojando margaritas, ¿no? Porque eso sí es terrible, ¿no? Ese tema de la relación de pareja también que lo abordas no es fácil en estos tiempos. Eso también tiene que ver con lo que estábamos hablando antes de la patologización. Yo creo que si tú le das todo el rato muchas vueltas a tu relación amorosa y tu relación amorosa se termina convirtiendo en la especie de bola de un escarabajo pelotero, en un chicle muy masticado, pues claro, aquello es algo defectuoso, seguro que es defectuoso y pegajoso y agobiante. Yo me di cuenta de que llevaba 30 años con la misma persona, hace relativamente poco, el año pasado, y yo pensé, para mí, porque yo pienso cosas para mí misma también, hay cosas que aunque escriba libros autobiográficos no las comparto con el público, o sí, no sé. Pensé para mí misma, si yo llevo 30 años con Chema y no me he dado cuenta, si estos 30 años se han pasado sin sentir, será porque todo ha ido muy bien. ¿Por qué? Porque todo ha ido muy bien. Claro, porque claro. Se me ha pasado en un suspiro. Entonces, eso lo cuento en clavícula y cuento cómo las relaciones amorosas, las relaciones sentimentales, bueno, vale, pueden tener que ver con las grandes palabras de amor, las pasiones desatadas, el Kama Sutra, el arriba, el abajo, lo que tú quieras, pero también tienen que ver con el compañerismo,
y con lo que te tengas que contar y cómo eres solidario con el otro cuando llega el momento de pagar la factura de la luz. O sea, cómo el amor tiene que ver con las cacerolas, con los programas de la televisión, con esas cosas pequeñitas, ¿no? Entonces, en ese momento, que yo estaba escribiendo Clavícula prácticamente a la vez, yo creo, le dediqué a mi marido un cancionero que se llama Cíngulo y Estrella, que es un cancionero antipetrarquista. Porque yo tengo un amigo español que se llama, escritor español que se llama Rafael Rech, que habla siempre del petrarquismo bubónico. Dice que nada le ha hecho más daño a la historia de la humanidad y a las relaciones de los hombres y de las mujeres y de las mujeres y las mujeres y los hombres que el petrarquismo. Que nos ha inoculado un virus, un mal espantoso y que entonces que vamos a normalizar las cosas. O sea, que no nos vamos a poner así de tremendos. Y yo le escribí ese cancionero a Chema y ese es el Chema que aparece en Clavícula ayudándome en los malos momentos, hasta el punto de que yo creo que hay un pasaje que para mí es divertido en el libro, en el cual yo cuento que como a mí el dolor no se me pasaba, él me proponía cada día algo que hacer. Decía, Marta, vamos a bajar al fisioterapeuta de abajo de casa. Y yo le decía, vale. Y luego me decía, bueno, vamos a ver si encontramos un osteópata, vamos a ver, o sea, y ahora vamos a ir al médico, y ahora vamos a aromaterapia, yo qué sé, yoga, religiones orientales, lo que sea. Y a lo único a lo que le faltó por llevarme definitivamente fue a un exorcista. Sí. Es al único sitio donde no consiguió llevarme. Esto se lo escribiste a él. Él quiere que yo esté contenta a toda costa. Sin ti esta casa no es igual. Le respondo que eso es algo parecido a lo que ocurre cuando se te muere el gato. O sea, yo creo que no, esa frase jamás la voy a utilizar gracias a tu experiencia. Pero hay otro tema. Otro tema es, ya soy viejo o ya soy vieja, ahora sí puedo hacer lo que se me dé la gana. No sé si sea válido esperar tanto tiempo. A mí me gustaría mucho creer en eso que acabas de decir, pero no sé si me lo termino de creer. No me lo termino de creer porque yo soy yo tengo una enorme conciencia del cuerpo. Sí. Y escucho mucho a mi propio cuerpo, incluso tengo una concepción de la literatura que es absolutamente corporal y materialista en la medida en la que yo creo que el texto es el cuerpo y el cuerpo es el texto. Y creo que este cuerpo que yo tengo en este momento, tan serrano aparentemente, pues no lo es. Entonces, hay cosas que yo siento que ya no soy capaz de hacer y que no pasa nada y que hay que asumirlas. O sea, quiero decir, yo no me voy a empeñar en bailar rock and roll porque me duele una costilla y sé que a lo mejor ya no estoy en condiciones de subir al Machu Picchu, pero no pasa nada. O sea, quiero decir, estamos en una sociedad en la que parece que tenemos que ser permanentemente jóvenes y que tenemos que estar permanentemente dinámicos y que tenemos que ser permanentemente activos, ¿o no? O sea, yo lo que quiero básicamente es que me dejen en paz. O sea, yo lo que quiero es que a mí mi madurez o mi ancianidad me sirva para que no me digan todo el rato lo que tengo que hacer y sobre todo para que no me digan todo el rato lo que tengo que comprar para estar permanentemente saltarina, pizpireta e incluso sexualmente activa. Antes estábamos hablando de la menopausia y hemos dicho que hay que destabuizar esa idea de que las mujeres, por el hecho de ser mujeres menopáusicas, ya no podemos tener relaciones sexuales satisfactorias y plenas. Eso es verdad. Pero también es verdad que hay mujeres menopáusicas que pierden el deseo y tampoco hay que demonizarlas. Y tampoco hay que hacerles que estén todo el rato comprándose ácido hialurónico, que es la panacea para todos los males universales. Entonces, yo lo que quiero es que en mi vejez, que me dejen en paz, que me dejen tranquila. O sea, que si tengo ganas de hacer el amor, pues lo hago y no soy una vieja guarra, lasciva y chocha. ¿Eh? Y si no tengo ganas de hacerlo, pues tampoco soy una monja menopáusica, estéril y ascética. Pues no, o sea, quiero que me dejen en paz. No sé vosotras y vosotros. Bravo. Hay que estar al tanto del mundo en que uno vive. Y eso
traduce hoy estar en manos de las redes sociales. O sea, si no estoy en redes sociales, no existo. Y uno entonces se puede llamar justicia divina, se mete en el foro de un periódico y acaba con todo el mundo bajo una máscara que se llama justicia divina. Lo digo porque me encantaría encontrarme a mí con justicia divina, una vez baje de aquí y me diga una persona, yo soy justicia divina, el que cada 8 días acabo con lo que dices, ¿sí? Pero mostrando el rostro. Y creo que eso está pasando mucho en todos lados. Hemos visto periódicos que han cerrado sus foros o columnistas que los han cerrado. No sé si sea la fórmula o no, pero ¿por qué nos hablas? Porque incursionas también en ese tema y lo haces otra vez con el estilete. Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que yo no estoy en redes sociales. Sí, claro. Y cuando digo que no estoy en redes sociales es que no estoy en ninguna red social. Y sin embargo estoy hoy aquí. Y a mí cada vez me interesa más establecer vínculos con seres humanos a los que les puedo ver la cara. Y cada vez me interesa más establecer vínculos fuertes con los seres humanos. Dicho esto, también creo que las redes sociales dan una oportunidad de comunicación y una oportunidad de expresión democrática que antes no se tenía. Entonces, eso, o sea, quiero decir que yo no soy una persona que tenga un planteamiento apocalíptico hacia las redes sociales, pero sí que pienso que a veces las redes sociales nos empoderan en una mala dirección. Hay una filósofa española que ha escrito muchos libros que se llama Victoria Camps, que recupera el antiguo concepto de democracia. Y precisamente ella recupera el nacimiento de la democracia en el mundo griego y cuenta cómo la democracia surge ante la conciencia de que nadie es tan excepcional como para mandar a todo el mundo y que como todos somos bastante mediocres y que como todos estamos llenos de vulnerabilidades, inseguridades, tonterías, sabidurías pequeñas o grandes, que lo que tenemos que hacer es intentar cooperar entre todos para llegar a poder hacer un gobierno en común, que eso es la democracia. Entonces, ese concepto de democracia se confunde con una especie de ensoberbecimiento del yo individual, el porque yo lo valgo de los anuncios de L'Oréal, porque yo lo valgo, porque yo lo siento así, porque yo esto lo pienso así y lo digo, porque ahora mismo pongo mis gónadas encima de la mesa y mis vísceras y lo que yo digo va a misa. Entonces, esa especie ¿cómo diría?, de excesiva valoración de lo que yo tengo que decir a partir de mi visceralidad y mis sentimientos, sin pasarlo previamente por la conciencia del otro y por la racionalidad, es lo que hace que en este momento yo creo se haga un mal uso de las redes, un uso que genera ordalías, que genera linchamientos públicos absolutamente salvajes y además que los genera a partir de la idea de que simplemente por el hecho de que alguien opine y muchos opinen a la vez lo mismo, eso ya es razonable. Sí. O sea, hay que distinguir el conocimiento de la razón. El estado de opinión, que es que lo que piensan la mayoría es. Claro, no, pero hay que distinguir el conocimiento de la opinión y hay que distinguir también muy bien eso, la democracia de una idea publicitaria del individualismo que nos empodera en la medida en la que parece que tenemos sentimientos que pueden romper con todo. O sea, yo creo que lo que nos convierte en seres humanos es nuestra capacidad de empatía con los demás, la búsqueda de lo común, la capacidad de ponerte en el lugar del otro, que a veces es dolorosísima. Y lo que nos hace de nosotros a veces fieras es esa especie de no pensar las cosas dos veces, decir lo primero que se nos pasa por la cabeza, no reflexionar y salvarnos de la quema, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que se plantea en Farándula con esas críticas anónimas en las redes a personajes públicos que sirven de
pantalla de resentimientos y de iras que a veces son legítimos, porque yo creo que hay muchas personas que tienen muchísimos motivos para estar muy enfadadas y muy indignadas y tener resentimiento y tener rencor, pero creo que es una mala solución proyectar ese rencor y ese resentimiento en un insulto anónimo hacia un individuo que no está enmascarado. Personajes públicos, dices, y personajes influyentes que salvan su responsabilidad firmando un sí a la lucha contra la pobreza. Entonces ya está hecho el papel histórico que ellos consideran. Esa también es una tendencia muy marcada. Bueno, en Farándula eso hay una mirada satírica hacia las posibilidades de los personajes públicos de crear estados de opinión o ser útiles desde el punto de vista político, desde el punto de vista cívico, desde el punto de vista social. Entonces, hay una mirada que no es una mirada tajante, o sea, es una mirada que lo que pretende es que nos hagamos muchas preguntas. Por ejemplo, hay una mirada muy crítica hacia esa Angelina Jolie que un día se coloca unas sandalias y un velo en la cabeza y se va a donar alimentos a niños de Sudán. Entonces hay un personaje que piensa y dice, bueno, claro, esto puede formar parte de una campaña de marketing, esto le puede ayudar a que más gente vaya a ver sus películas, esto puede servir para un lavado de imagen, pero al mismo tiempo, ojo, eso no todo el mundo lo hace. Entonces, yo tengo en ese sentido como Alejandro Sanz, que no es mi primo, el corazón partido. Absolutamente. Yo no creo, eso por un lado, ¿no? Entonces, yo por una parte creo que las personas que tienen un megáfono hacen muy bien en aprovecharlo para causas justas, pero luego pienso en cuáles pueden ser sus razones ocultas o para hacer las cosas, ¿no? Y luego pienso, ¿y a mí qué más me da cuáles sean sus razones ocultas? Y lo que importa es que las cosas sirvan, ¿no? Entonces, eso se plantea en Farándula. Y luego, por otra parte, algo que recorre Farándula es la permanente confusión en la que vivimos en este momento entre política y beneficencia. O sea, yo creo que las acciones políticas y la resolución política de los problemas no se puede identificar con la caridad o la beneficencia. Es otra cosa. Entonces, tú por el hecho de ser una persona caritativa, por el hecho de ser una persona piadosa, por el hecho de ayudar a los demás o hacerte de una ONG, que son muy útiles para muchas cosas, eso probablemente es una solución cortoplacista, que lo que está haciendo es engrasar los mecanismos de un sistema que es perverso en sí mismo y que va a seguir generando pobreza y que va a seguir generando desigualdades y que va a seguir generando dolor, ¿no? Entonces, pongo la tirita sobre la herida, curo y sano y salvo y me siento bien, tranquilizo mi conciencia, pero al mismo tiempo lo que estoy haciendo es perpetuar, insisto, los códigos para que esa injusticia siga hasta el fin de los días, ¿no? Entonces, eso es algo también sobre lo que se reflexiona en un libro satírico y divertido como Farándula, porque yo lo digo aquí ahora muy sesudamente, pero el libro no es así. Sí, pero de ahí surge la pregunta que se hacen tus personajes y, bueno, que te haces tú misma sobre la auténtica vocación de servicio o ese interés por la política. Yo siempre marco ahí de la politiquería, ¿no? De la politiquería por hacerse más bien por participar de la rapiña, ¿sí? Y no por trabajar en beneficio, bien lo dices, al servicio del pueblo, pero no del pueblo, ¿no? Bueno, eso es el todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Para el pueblo y sin el pueblo. Sí. Aquello del despotismo ilustrado. Yo la verdad es que hay veces que escribo libros sobre asuntos de los que no sé. Como Follner. Sí. Menuda comparación acabo de hacer. Bueno, da igual, qué barbaridad. Yo escribo libros sobre asuntos sobre los que no tengo las ideas del todo claras. O sea, yo escribo libros sobre terrenos
cenagosos, pantanosos, sobre los que no tengo respuestas absolutas, ¿no? Escribo libros sobre asuntos que me inquietan, pero sobre los que un día te puedo decir una cosa y al siguiente no te voy a decir exactamente la contraria, pero seguramente no te voy a decir lo mismo que el primer día, ¿no? Entonces, yo intento ser una escritora honesta, intento ser una escritora comprometida con mi contemporaneidad e intento hacer todo lo posible a través de todos los medios. El medio para mí más factible o más sencillo es escribir textos para comunicarme con los otros. Y es lo que yo intento hacer. Pero además de eso, pues yo no desprecio a la gente que se dedica a la política. Yo creo que también hay un desprestigio de la política en general que resulta muy demagógico. Entonces, yo creo que si tú crees que te tienes que comprometer con una causa, pues hazte un militante y comprométete con esa causa. No hay ningún problema. Yo no soy una escéptica. No soy una escéptica para nada, ni siquiera soy una escéptica respecto al lenguaje. Yo creo que con el lenguaje se pueden comunicar cosas, se pueden transmitir ideas, se pueden plantear incertidumbres. Yo creo, y ni siquiera soy escéptica respecto a la literatura, o sea que imagínate. Pero definitivamente tu obra alcanza ese propósito. Es que yo creo que antes que la escritora Marta Sanz está la ciudadana Marta Sanz, y eso me parece mucho más honesto, transparente y directo. Evidentemente tus libros están llenos de los mayores recursos a la hora de escribir, pues hay una definición en alguno de tus libros de lo que es la gente y nunca había visto una definición más grande, pero más completa de lo que es la gente. Sí, a ver, yo ubico la página exacta y ustedes pueden encontrar, cuando uno habla, y la gente suele hablar muy olímpicamente de lo que es la gente, ¿no? Dicen, no, la gente, y meten a muchísima gente. A muchísima gente en eso, y la gente puede ser, tomo aquí, actrices que dejan de trabajar por viejas pellejas, adulteradores de potitos, aceites y otros alimentos, maltratadores, conductores que atropellan a un chiquilín y se dan a la fuga, donantes de sangre, prestamistas, cofrades de Semana Santa, tasadores del precio del agua, sacerdotes pederastas, ateos filántropos, gitanos que se rompen la camisa en las bodas, lectores que estropean los libros y lectores que los dignifican, defraudadores, choferes de coches oficiales que piden compasión, etcétera, etcétera, etcétera. Son 5 folios de gente. Son 5 folios, pero de verdad, a la gente se le habla de una manera muy general, ¿sí? Pero hay un mundo mucho más particular. Yo creo que si yo me dedico a la literatura, entre otras muchísimas razones, una de ellas es que no lo puedo evitar porque tengo esa pulsión, pero si yo me sigo dedicando a este oficio de escribir es porque creo que podemos resignificar aquellas palabras o aquel lenguaje que nos han robado. Entonces, ¿por qué yo hago esa larga enumeración de gente? Porque creo que la palabra gente es una palabra que se ha corrompido. ¿Por qué yo a veces escribo libros de amor? Porque creo que el amor se ha corrompido a base de sentimentalismo. Entonces, yo intento escribir historias o escribir poemas o buscar lenguajes para rehabilitar un lenguaje que creo que de algún modo nos ha sido robado. En el caso de Farándula, además, como decía al principio, Farándula es una sátira. Y la sátira utiliza como recurso la hipérbole, la exageración. Entonces, esas enumeraciones tan largas, tan exhaustivas, tan absolutamente hipnóticas o farragosas, depende para el tipo de lector, tienen que ver con mi necesidad de subrayar esa sátira, esa caricatura, y también con mi necesidad de combatir un prejuicio que hay respecto al lenguaje literario. Yo no creo que el lenguaje literario tenga que ser bonito per se y tampoco creo que el lenguaje literario tenga que ser económico, intenso o anoréxico. Yo creo que a veces el adjetivo vale, según lo que tú quieras contar. Yo creo que a veces las enumeraciones larguísimas valen. Yo creo que no hay que saltarse las descripciones de las novelas. No, creo que lo importante de una novela no es saber si al final el asesino es el mayordomo o no. Creo que estamos obsesionados por el spoiler y da igual. En el lenguaje literario hay otros relieves. Entonces, todas esas
ideas sobre la literatura, toda esa sensación que yo tengo de sentirme dentro del campo literario en el que escribo un poco contracturada, es lo que me lleva a escribir farándula como lo hago. Y por eso dices, hoy mi empatía se muestra en esta antipatía con la que escribo. Soy una radial que rechina cortando el acero. Quizá a mí me pienso pensando constituye una prueba, la de que soy incapaz de salir de mí misma, y la escritura siempre es un modo de ensimismamiento y la autocompasión. La necesidad de hablar desde detrás de una celosía para que nadie nos mire directamente a los ojos. Y así escribir siempre sería una renuncia, un exilio, una manera de fingir que uno sale al encuentro del otro cuando en realidad rumia, digiere, regurgita, mastica, relame, traga, se nutre, defeca sus propias e intransferibles palabras. Por eso, Marta, es que dijiste esto en algún escenario y son algunas razones para leer. Si lees, dijiste, dejarás de tener tiempo para ver la televisión, o que los tertulianos te resulten incomprensibles, o que adquieras una adicción que sea más cara que meter alguna otra cosa. Si lees, sabrás cuánto te engañan los noticieros, verás que muchos emperadores andan desnudos, la repito, verás que muchos emperadores andan desnudos, llorarás de tristeza o de felicidad. Si lees, tomarás decisiones difíciles. Si lees, te puedes volver el lobo de Caperucita. Al final, el cazador hará de ti lo que toca. Si lees, no usarás lentes oscuros, no te harán falta. Y es posible que engordes por personajes o por pereza al deporte. Y ahí está esa historia cuando le mandaste a un alumno a leer 4 relatos y dijo, es que yo solo leo en el baño, seño, como le dijo, y ella le respondió, pues este semestre tendrás diarrea. Marta Sanz, gracias por tu obra. Gracias a ti. Gracias. Y gracias a todos por la paciencia. No se vayan, por favor, si quieren escuchar las preguntas. Tenemos, María Fernanda, tenemos derecho a 3 preguntas. 3 preguntas, por favor. Muchas gracias. Marta, buenas tardes. Mi nombre es Marten, soy terapeuta. Por eso ¿qué le digo? Me embriagó lo de los dolores. Voy a repetir algo que dijo un conferencista que al hablar de la menopausia decía que se cierra la fábrica pero se abre el parque de diversiones. Bueno, cuando hablas del dolor, hay un dolor que es el dolor de ausencia, que es la nostalgia. La mencionas, la has sentido, es un dolor tremendo, porque todos los dolores, como dicen, tienen una caracterización, ruñente, rasgante, quemante, y nosotros los terapeutas necesitamos saber de ese dolor para sí mismo, decirle a la persona qué es lo que le está molestando. ¿Qué tal la vas con la nostalgia? Gracias. Gracias a ti por la pregunta. En Clavícula, y ya no solamente en el libro, ya no solamente el texto literario, sino que te hablo en primera persona, aprovechando además que eres terapeuta, más que un dolor por la ausencia, más que una huella de la nostalgia, lo que hay es un exceso de presión, lo que hay es una sobrecarga, lo que hay es una sensación de que tienes encima una pila de años y una pila de problemas y una pila de soledades y una pila de miedos. Entonces, es un dolor no por ausencia, sino que es un dolor por acumulación y por exceso de intensidad. Entonces, es un dolor físico, es un dolor material, es un dolor que es metáfora de otras cosas, como hemos visto, pero que también es un dolor en sí
y ya, ¿no? Esto me hace recordar, hablando del lenguaje poético, a una poeta española que se llama Olvido García Valdés, que una vez en una presentación de un libro suyo había un presentador no sé qué palabra utilizar, menos cariñoso, menos lúcido, menos inteligente de lo que ha sido Víctor, que hablaba del jardín en la poesía de Olvido García Valdés y decía, porque el jardín es una metáfora de la literatura y de tal. Y entonces Olvido se volvió y le dijo, no, el jardín es el jardín. No es una metáfora de la literatura. El jardín es el jardín que hay enfrente de mi casa por las mañanas cuando me levanto. Es un jardín lleno de bichos. Bueno, pues en el caso de mi dolor es una metáfora, pero es un dolor. Por eso hay veces que cuando el libro se asocia a determinados estados hipocondríacos, y es un libro que es verdad, que hace sufrir mucho a los hipocondríacos, este libro Woody Allen no lo podría leer porque se moriría inmediatamente, le daría la menopausia a él, rápidamente, ¿no? Cuando hablan de eso, de comportamientos hipocondríacos, yo digo, no, porque es verdad que se hablan de miedos y que se hablan de sensaciones agigantadas del dolor, pero el dolor está. Y de hecho ya hay un diagnóstico para este dolor, más allá de la menopausia, más allá de los miedos, más allá de los problemas económicos. Hay un nombre médico para este dolor, que esto ya no os lo voy a decir porque esto sí que es impúdico. Esto es como poner el vídeo del parto en... No, esto no. Muchas gracias por tu pregunta. Segunda, otra pregunta. Marta, estoy leyendo en este momento lecciones de anatomía. Me ha costado un poco porque es un poco como que usted va a un tema a otro, más que capítulos, y son como bloques de tema. Quería preguntarle por qué lo escribió de esa manera, porque no es la manera habitual. Bueno, me llama mucho la atención que me hagas esta pregunta, porque yo tenía la sensación de que era mi libro más ordenado. Y esto te lo digo de verdad, porque al ser un libro, la lección de anatomía es un libro que yo escribo justo cuando cumplo 40 años, ahora tengo unos pocos más. Déjalo así. Entonces, en el momento de cumplir los 40 años, yo decidí que era un buen instante para volver la vista atrás y hacer un repaso cronológico. Entonces, eso empieza en el día del parto de mi madre, luego hay un periodo que es la infancia, el colegio, la adolescencia, donde yo creo que todos los adolescentes somos como mutantes en una crisálida o licántropos que estamos a disgusto con nuestro propio cuerpo y tal. Luego se habla de la madurez, los trabajos, las compañeras de trabajo. Entonces, yo tenía la sensación de orden, con lo cual me acabas de dejar completamente fatal, me lo tendré que replantear, pero también es cierto que yo muchas veces intento escribir de una manera que suscite preguntas en el lector por la forma en la que el libro está escrito. O sea, yo intento que los lectores, las lectoras, os encontréis con algo que no sea previsible, que no sea lo habitual, que no sea lo familiar, para que de esa manera tengáis que prestar atención a la forma de lo narrado, a la forma de lo contado y haceros preguntas respecto al por qué eso está escrito así. Porque yo creo que en la literatura la forma y el contenido son indisolubles, absolutamente indisolubles, pero sin embargo estamos muy acostumbrados a fijarnos en el contenido y obviar la forma o pensar que la forma literaria es meramente bonita y ya está. No, cada historia tiene su lenguaje y hay veces que las historias están desordenadas o plantean dificultades o plantean preguntas porque de algún modo yo como escritora, aparte de complacerte o seducirte, te quiero meter el dedo en el ojo. Y quiero llamarte la atención de alguna manera o hacerte cosquillas, ¿ves? Otra vez metáforas físicas para hablar de lo literario. Pero me has fastidiado. Ahora me voy a tener que ir a revisar el libro.
pero gracias. Bien, antes de la última pregunta, al final, al lado izquierdo de la tarima, Marta firmará los libros y las fotografías que quieran tomarse. Buenas noches. Buenas noches. Es algo diferente, quiero saber dónde se consiguen los libros. Pues no tengo ni la menor idea. Yo lo sé, es que no lo sé, no tengo ni idea, no te sé decir, no lo sé porque no conozco Cali, es la primera vez que vengo y no te lo sé decir. Marta, yo quiero responderle a la señora. Ay, gracias. Los libros están agotados. Nosotros intentamos comprarlos, no fue posible, nos tocó pedirlos a la editorial y se demoró horrible el envío. Entonces son tan buenos que están agotados. Entonces pídanlos a la editorial y tengan paciencia para que llegue. Es la editorial Anagrama. Anagrama. En la editorial Anagrama está la lección de anatomía, ese libro tan desordenado. Se pueden pedir por Amazon, me imagino yo. Está Farándula, que es el libro que habla del teatro. Está Clavícula, que también es el libro autobiográfico sobre el dolor. Prácticamente todos mis libros desde el año 2010 están en Anagrama. Muchas gracias por el interés.